te metes adentro de la pirámide, haces el sonido que resuena con tus huesos, que hace resonar la pineal gland y la glándula pituitaria que está dentro del cerebro. Resonás a esa frecuencia. La pirámide te hace un efecto de resonancia que amplifica todo muy fuerte. Resuena todo. Tus partículas se convierten en esa onda. Tu cerebro deja de interpretar de que estás acá y siente que estás en el agua. Tu mente se va al universo y de repente estás accediendo a través de la onda ese lugar, ya sea Júpiter, Orión o cualquier lugar del universo. Que resuena esa misma frecuencia. Ajá, eso lo acabo de decir. Bueno, empiezo, amigo. Ándale. Bienvenidos y bienvenidas a este momento del pasado. Mi nombre es Franco. Yo soy Pedro. Y esto es Flashback Experience. Un nuevo episodio. Volvimos, Pedro. Sí. 82. 2 años pasaron, amigo. Del último episodio, sí. ¿Querés que arranque yo o arrancás vos? Mirá, yo quería empezar, pero Mándale. la verdad que... qué sé yo, no sé... No sabíamos cómo empezar esto, porque pasó tanto tiempo que dije que estaría bueno hacer un recap, ¿viste? De qué estuvimos viendo estos últimos 2 años. Pasaron muchas cosas. Trepollo es una marca, por ejemplo. Con una tienda online. Sí. Con mucho más que una tienda online. Con millones de vistas en TikTok, amigo. Te compartió Bizarrap en la historia. Un montón. Cuando lanzaste la tienda, Sí. le mandaste un DM a Messi y a Duki, Sí. preguntándole si podías vender las esculturas. Sí. Duki te responde, amigo, de una, no pasa nada. Sí. Hiciste un video diciendo, me respondió, así que acá está la tienda. Acto seguido, Duki te repostea el reel donde vos estás anunciando eso en su historia. Sí. Y tuvo más interacciones con tu cuenta después de eso. A me gustas y... No, creo que después de eso no tuve más contacto. Cuando hiciste el video de Asan. Con el Eso audio. fue antes. Eso fue antes. Eso fue antes, Un sí, audio, sí, sí. un video con el audio de Rick Rubin diciendo lo importante es hacer lo que te gusta. Y te puso muy bueno, algo así. Sí, me mandó un mensaje. Esas fueron algunas cosas que pasaron con la cuenta de Pedro de Tres Pollo. Con lo que hice la valija de Federado, que esa no la había... Esa fue en 2023. Ajá. Salió. Y el último episodio fue principio de 2023. Así que eso tampoco lo vieron los que está en el que no estuvo en este gap documentado. 3 de guacho. 3 guachos. Después los X Games, donde Maligno gana el oro, hago la valija, la comparte, Te comentan todos los bikers. todos los mejores del mundo comentan, un año después gana el oro olímpico, toda la gente hablando de Maligno. Esas fueron algunas cosas que pasaron en el espacio terrenal que ocupamos nosotros y con el arte que hacemos, ¿no? Sí. La gente diciendo quiénes son estos pibes. Bueno, hoy voy a mostrar algunos filamentos que me mandaron, pero bueno, las marcas empezaron a mandar impresoras 3D, Samsung te manda un un monitor. monitor, las tabletas gráficas que uso para trabajar también me la mandaron. Así que sí, los primeros canjes. 2 años que no paramos. No. Y no se siente como que dejamos de hacer esto, porque estas conversaciones las seguimos teniendo todos los días. Eso es lo raro. Eso es lo raro. Por eso yo no sentía la necesidad de hacer esto, porque no sentimos que lo dejamos de hacer en ningún momento. El tema es que no teníamos la cámara adelante, boludo. Entonces, cuestión. ¿Querés un mate? Sí, gracias, brother. Justo esta semana se estuvo hablando de cosas de Egipto y las pirámides, ¿viste? Y son conversaciones que venimos teniendo también con amigos. Entonces, yo no tenía... Sabíamos que íbamos a volver. O sea, no sé cómo fue que dijimos vamos a volver a hacer el episodio. Yo no tenía un tema para hablar. Dije, bueno, tenemos que hacer este recap. Ya lo terminé en los primeros 2 minutos. Sí, creo que lo que nos llamó más la atención de volver a hacer el episodio es que empezamos a tener estas conversaciones que teníamos en el podcast, que nosotros pensábamos que a nadie le importaba, las empezamos a tener en la vida real con gente. Tipo, dejamos de hacer los episodios, nosotros seguimos conversando de estas cosas y nos empezamos a encontrar con amigos que leían libros parecidos, estaban viendo los temas muy similares a los nuestros. Dijimos, ok, hay como un grupo de gente que se está interesando por estas cosas. Y bueno, y ni hablar del desarrollo de la inteligencia artificial, cómo se recontraviralizó todo. Sí. Ya hoy todo el mundo usa ChatGPT, que cuando lo anunciamos en el episodio a fines de 2022. 2022,
nos voló la cabeza y dijimos, esto va a revolucionar toda la industria, va a ser una locura. Le chupó a todo. Medio que no, a nadie le importó, nadie lo empezó a usar. No, y eso... Instagram, los clips no funcionaban, boludo. Entonces, hoy vamos a hacer clips para Instagram, TikTok, etcétera, obviamente. En ese momento las cosas subíamos, ¿no? Instagram no funcionaba como ahora, TikTok tampoco. Ya tuvimos esa ida y vuelta con todo el contenido que hiciste vos y lo que hice yo. Ya entendemos cómo funciona el formato, la gente se acostumbró, todos están todo el día scrolleando en las redes, en un doom scrolling, esclavos y adictos a los reward system que te genera social media. Entonces dijimos, es un buen momento para volver a hablar de esto y también hablar de estas otras cosas, porque seguimos explorando, pero no fuimos a la mierda, amigo. O sea, nos fuimos, o sea, de Sam Altman, todo bien con Sam Altman, tipo, quiero seguir escuchando lo que tiene OpenAI para decir y lo más, pero es como que fuimos a otro nivel, con nuestros intereses fueron a otro nivel, y eso es la introducción que quiero hacer ahora. ¿Están listos? Síganos en las redes. Se viene, nos vemos. The Flashback Experience, Instagram, TikTok, y aprovecho que sea un sponsor que quiere mandarnos productos o apoyar el programa. Hay un mail en la bio del No Instagram. hace falta, amigo. Si le gusta, disfruten del show. Si quieren mandar algo, buenísimo. Pero no es por eso que lo hacemos. Esto es una documentación con un propósito de registro, ¿viste? Simplemente registro para poder tener nosotros y porque no sabemos tampoco. Lo que pasa con la documentación, tipo, hace mucho que nos interesa esto y lo que nos dimos cuenta es que es difícil ponerse en el lugar de las personas que vivieron esos momentos cuando es algo que pasó hace tanto tiempo y cambió tanto el mundo. Entonces yo le pregunto todo el tiempo a mis viejos, ¿cómo era cuando no había tele, viste? Y era radio y teléfono, ¿entendés? Y escuchaban las peleas de boxeo relatadas por la radio, boludo. Y el relator era el chabón que decía, le pegó un gancho de izquierda y no sé qué, y tipo, y eso era consumir contenido, ¿entendés? El contenido era eso, era el momento del noticiero cuando la gente empezó a tener tele, se sentaba a comer con la tele prendida, y eso era lo que pasaba, amigo. No podías no comer viendo el noticiero porque no sabías qué estaba pasando en el mundo si no era por eso, ¿entendés? Y no fue hace tanto, fueron nuestros padres. Entonces, todo el tiempo trato de ponerme en su lugar y entender qué sentían. Entonces, por eso es que yo dije, cuando yo sea eso, cuando yo sea mi nono, ¿entendés? Cuando yo sea abuelo, si es que algún día soy, y me pregunten cuando yo me esté preguntando a mí, ¿entendés? Cuando mi nieto a los 20 años me diga, ¿cómo era cuando vos tenías mi edad? Yo le voy a decir, mirá, pasaba todo esto, no tengo nada para mostrarte porque no lo filmé. Y ¿pero qué? ¿No tenías los recursos? No, sí, lo tenía. ¿Que era caro postear en TikTok? No, era gratis. ¿Viste? ¿Pero qué? ¿Había que pagar para tener...? No, amigo, vos lo subías gratis, lo filmabas gratis, lo veía la gente y te quedaba el registro por el resto de tu vida. Y digo, soy un pelotudo si no tengo nada para mostrarle a ese pibe en ese momento. Entonces, ese fue el propósito de este show desde el día 1 y no cambió. Entonces, seguimos en eso. Y no van a dejar de pasar cosas raras de ahora en adelante. Es más, yo te diría que estamos entrando en una curva, en un hockey stick, como le dicen, ¿viste? Sí. Donde de ahora en adelante va a ser todo cada vez más flashero, más zapado, más rápido y no va a volar más la cabeza todos los días. Entonces, qué sé yo. Me fui medio por las ramas. Bueno, está perfecto la explicación. Creo que está bueno que este primer episodio de vuelta tenga esa base. Está bien, muchas gracias. No preparé un guión, ¿viste? No guión lo que digo, entonces por eso no sé. Cuestión. Este tema no tengo es tan grande, amigo, lo que vamos a abordar a partir de ahora. Y seguramente sea un tema recurrente, claramente, como, viste, las cosas que nos gustan. No tengo un principio. Okay. Porque es tan grande que no hay un principio como para decir, entramos por acá y después viene el 2, 3, 4, 5, ¿entendés? Porque para ir a eso hay que ir muy atrás y tampoco me da la cabeza para entender todas estas cosas. Entonces voy a empezar introduciéndolo como yo me había introducido a este tema. Digo, está bien, no hay un principio, pero yo tengo un principio y ese principio que yo viví y este es mi principio, ¿entendés? Vos vas a tener otro principio y otra persona tiene otro principio y quiero escuchar todos esos otros principios. Este es el nuestro. Entonces dije, eso sí lo puedo decir, este es mi principio. ¿Está bien? Perfecto. Entonces eso fue lo único coherente que pude preparar. En diciembre de 2023, o sea, ya pasó un año y medio, estamos en 12 de abril de 2025, ¿no? Es el mes 4. Es casi un año y medio desde que vi esto por primera vez. ¿Está bien? Y todavía me resulta difícil hablar de esto. Y hay muchas cosas que no entiendo. A mí me aparece esta sugerencia en YouTube. ¿Para qué no estoy grabando?
Shift, S. A ver. Shift, S. ¿Cómo era, amigo? Shift. ¿Y querés preguntarle a ChatGPT cómo se grababa la pantalla? Por ahí era Command Shift. Control, Command S, Shift, Command. Ah, en Google está. Perdón, estoy medio oxidado. Esto yo lo hacía sin mirar. El atajo más aparte. Screen Capture Apple. A ver. Screen Capture Mac Apple. Help. Shift Command 4. Ah, está bien. Shift Command 4. Shift Command 4. Pero eso es un screenshot, me parece. Shift Command 5. Ah, dice screenshot. Shift Command 5. Ahí está. Eso es un screenshot. No, esto es capturar. Ah. Pero toda la pantalla tenés que poner. Sí. Ya saben, en Apple es Shift Command 5. Capturar. ¡No! ¡La concha de madre! Shift Command. Sacó un screenshot. Grabar toda la pantalla. Sí. Grabar. Listo. Ahí está. Había que. Es Shift Command 5, pero había que cambiar El otro posición. botón. Me aparece esta sugerencia de YouTube en diciembre de 2023 de Chris Du, ¿no? El canal de Future. Nosotros estudiamos diseño y Chris Du es un chabón que es tope a nivel mundial. Es un diseñador y educador que labura con las mejores marcas del mundo. Tiene una plataforma de educación online para diseñadores y entiende muchísimas cosas. Y es un chabón súper respetado y pro en el mundo del diseño a nivel mundial. ¿Se puede decir que es así? Por lo menos en el social media, no sea en el mundo del diseño a nivel mundial, porque no formo parte de esa comunidad. Está ahí el chabón. Está ahí. Entonces, el branding es algo que me apasiona y que me gusta mucho desde hace mucho tiempo. Entonces, cuando aprendí de branding por él, por la entrevista que le hace a Marty Neumeyer. Si vos pones branding Marty, te va a aparecer Chris Du hablando con Marty Neumeyer. Es el chabón que es la referencia a nivel mundial de branding, ¿no? El chabón laburó con marcas de software al principio, laburó con Apple, laburó en Silicon Valley. Con el surgimiento de los software se especializó en el branding de las marcas de software, porque eso era lo que estaba de moda en ese momento. Pegado, y dijo, yo voy a laburar con ellos. ¿Qué es el branding? El branding es... No es esto lo que quiero dar, pero quiero darle una introducción a la gente para que entienda un poco por dónde entré yo, que es mis intereses. Yo no me fui a ningún lado para escuchar esto. Esto es lo que a mí me importa, ¿entendés? Entonces el branding es la asociación que haces vos en tu mente cuando ves algo. Entonces en el diseño, cuando vos diseñás algo para una marca, si yo tengo una marca de mates y quiero hacer el diseño del logo de la marca, lo que estoy haciendo es, estoy escribiendo en tu mente lo que esto significa. ¿Por qué este importa y el otro no? ¿Entendés? ¿Por qué este mate es mejor que el de la competencia? Sí, la bombilla, que el mate, no sé qué, pero ¿por qué? Cuando vas a un por qué, que ya entramos en un mundo abstracto de lo que representa algo, y eso es psicología, amigo. Entonces el branding es la psicología aplicada al diseño para poder decirte por qué esto importa y qué significa esto para vos, ¿no? Se te va a bloquear la pantalla. Sí, gracias. Entonces es un tema muy complicado y muy interesante. Entonces cuando lo tengo a Chris Du hablando de esto, lo pongo sí o sí, amigo. Porque el chabón es un especialista, estudió esto muchísimo y quiero aprender. Ahora, yo pongo 1 hora dura el video, vamos a escuchar 1 minuto nada más. Escuchá lo que dice en esta parte, amigo. What happens is, when you show up and pretend to be somebody that you're not for long enough, you forget who the hell you are. And when we get into the personal branding stuff, all I'm trying to do is get people to remember. That's it. It's not invention, it's memory. My wife is really into... Está hablando de branding personal. Personal branding es vos como una marca, como persona, como individuo. Que hoy es algo que todos entienden que vos cuando posteas algo en internet estás siendo una marca, porque es eso de... ¿Por qué representa esto en vez de ser un mate? Es Trepollo. Entonces, ¿qué es Trepollo? Y vos decís, hola, me gusta el arte y hago esto, y así quedó Trepollo. Y ahí la gente dice, ah, este chabón es arte, y asume, y construye eso en su mente sobre lo que vos sos, ¿no? Entonces el chabón habla de recordar quién sos
cuando vos haces una marca sobre vos mismo. Sí, porque lo que dice es si vos imitás y tratás de ser alguien más, es insostenible. ¿No? Bueno. O algo así dice. Algo así. Entonces, ese es el contexto con el que está hablando de recordar. Cuando él lo dice, se acuerda de algo. Entonces, escuchá lo que va a decir ahora. Esto es lo que preparé para hoy. Everything related to like quantum Está hablando de su esposa. Mi esposa está mucho en lo que es quantum physics y no sé qué. physics, quantum particle, quantum entanglement. So she's into this whole quantum thing, and she's deep into like conspiracy theories and like weird pyramid and Illuminati, Freemasons Guild. Like, babe, just don't give anybody our money, okay? Explore as much of that as possible. Just don't fall into the cult. I just please. ¿Querés decir lo que dijo? Dice, sí, mi mujer está mucho en esto del misticismo, física cuántica, realidades paralelas, Pirámide. las pirámides, todo. Entonces él dice, está buenísimo, metete en todo lo que quieras, pero no le des nuestra plata a nadie, por favor, no caigas en un culto o algo así, pero explorarlo tranquila. Eso es lo que dice. She shows me these videos, and they're fascinating for me to watch because she introduces me to concepts I'm uncomfortable with. And that's a really cool part of my relationship with my wife. Dice, me muestra videos de cosas súper interesantes de las que no estoy acostumbrado a escuchar, que me siento incómodo. Entonces es algo que me fascina de las conversaciones que tengo con mi esposa, ¿viste? Esas conversaciones de cosas raras que no está acostumbrado. She goes, look at this guy. Like he's from Argentina or something. He has a heavy accent. He calls himself a rememberer. Entonces dice, la mujer le dice, tenés que ver a este chabón, es de Argentina o algo así, dice, tiene un acento raro. Y dice, se hace llamar The Rememberer, el que recuerda. El recordador. Yo escucho esto. Chris Du me respondió The Ends. ¿Entendés? Cuando hice la valija de Federado, se la mandé a él. Me respondió Keep It Up. Entonces, yo cuando lo escucho a él, presto mucha atención a lo que está diciendo. En el momento que dice hay un argentino que yo dije, pausa, ¿quién carajo es este chabón? Me está hablando de un argentino, tengo que saber quién es. Yo tengo que saber, Chris Du me está hablando de un argentino. Tengo que saber quién es este pibe. ¿Entendés? Habla de lo que quieras, amigo. Te acaba de nombrar mi ídolo. ¿Entendés? Un referente máximo que tengo. The Rememberer. Bueno, amigo, Matías es de Venado Tuerto. Venado Tuerto está acá. Es el suroeste de Santa Fe. ¿Está bien? No está muy lejos de donde estamos. Estamos en Buenos Aires. Es de un pueblo en Venado Tuerto. Pedro ya lo sabe esto, pero lo estoy contando a él como si se lo estuvieran contando. No sabía que era de Santa Fe. Está bien. The Rememberer. Matías se hace llamar The Rememberer porque recuerda, desde los 12 años empezó a recordar vidas pasadas, ¿no? Es como que tiene flashback de situaciones de otras vidas. Ahora, yo cuando escuché esto no es la primera vez que escuché este tipo de situaciones. Habíamos escuchado la historia de Om Seti. ¿La mencionamos acá en el podcast? No, nunca lo mencionamos. Om Seti es una egiptóloga. No es el nombre Om Seti es el nombre que él tomó después, pero es una historia de una mujer que ya falleció, fue en los 90. Cuando tenía 3 años, creo que es de Londres, tenía 3 años, se cae, tuvo un accidente en la casa de la escalera, queda inconsciente, muere. La reanima no sé qué, vuelve a vivir. Milagrosamente vuelve a vivir, la familia feliz, volvió a vivir, la nena, la tragedia terminó bien. Excelente, amigo. El tema es que a los 3 años después de ese accidente, empezó a decir que recordaba haber vivido en Egipto. Y le cambió la personalidad. Sí. Los padres reconocían que tenía otra forma de ser. Por más que era chiquitita, sí, decían, algo cambió en ella. Empezó a hablar de que quería ir a Egipto. Entonces, como estaba tan hincha pelota con Egipto, dijeron, vamos a un museo a ver momias, ¿viste? O sea, vamos a calmar a la nena que habla de Egipto todos los días. Van al museo, apenas ve una estatua y el sarcófago y todo, va corriendo a abrazar una estatua y decir, esta es mi casa. Tenía creo que 6 años, ¿no? Ahí. Sí. Esta es mi casa, y no se quería ir, desesperada la nena. Estoy en casa. Tal es así que a los no sé cuánto, 18 años, se va a vivir a Egipto, se casa con un chabón de ahí de Egipto y se hace egiptóloga. Y empieza a investigar la historia de Egipto. Muy bien. El tema de esta mina, Om Seti, que le puedo abrir la página de Wikipedia, pero es lo mismo, o sea, googleala.
como recordaba haber vivido en Egipto, empezó a decir, che, loco, en este templo que que excavaron, viste, que están investigando, atrás hay un jardín. Y hay que hacer una excavación ahí porque hay un jardín. Entonces dicen, bueno, vamos a excavar acá. También Egipto le está diciendo, bueno, excavar, hay un jardín. Y dicen, bueno, sí, pudo haberlo sabido porque muchos templos tienen jardines atrás, que ya vimos antes. Entonces, viste, le pegó justo de que atrás de este templo había un jardín. También dice, acá hay un túnel que conecta este templo con este otro. Nadie sabía nada de un túnel. Excavan, está el túnel ahí. Y así varias cosas que dijo. Tenía una serpiente de mascota. Sí, También. tiene una serpiente de mascota. Y gatos, ¿no? ¿Hay algo con los gatos? Sí, tenía algo con los gatos también. Bueno, entonces sí, bueno, una bruja que vivió, recordó cosas de Egipto, flasheadas. Excelente. Creo que es Mr. Valen, que cuenta la historia de los nenes que recuerdan haber muerto en la Segunda Guerra Mundial en accidente de avión o en la guerra con aviones. Entonces hay un nenito que alrededor de los 5 años, esta es una historia que se hizo viral en las redes sociales, el pibito empezó a, no me acuerdo cómo fue el principio de la historia, pero recordaba eso, che, yo peleé en la guerra en un avión y morí en la guerra. Le decía a los padres, le decía, este era el modelo de avión que yo manejaba, esto fue lo que pasó, papá, en este lugar, este año, acá. Entonces, los padres, para tratar de investigar de qué está hablando el pibe, hablan con especialistas y le dicen, che, ¿qué onda? Mi hijo está diciendo esto, ¿me puedes decir si hubo una guerra en ese momento con aviones? Y cuando hablan, dijeron, sí, hubo una guerra en ese año, en ese lugar, como está describiendo el pibe. Y dice, manejaban este avión y cuando revisan el registro, dicen, no, en esa época el avión era una flota de aviones que tenía el ejército de Estados Unidos, creo que era otro modelo de avión. Entonces dicen, ahí no sé, hay una confusión, este no es el modelo de avión que me estás diciendo, no es el que usaban. El pibito full convencido, este era mi avión, yo volé acá morí, esto fue el accidente. Entonces siguen investigando. Y resulta que ese año hubo, no sé cómo fue la historia, pero hubo un problema con uno de los aviones y un piloto tuvo que cambiar de avión. Entonces estaba toda la flota de aviones, que eran todos iguales, excepto uno. Ese avión era el modelo que estaba diciendo el pibito. El pibito tenía razón. ¿Cómo explicas que un nene de 5 años puede saber todo esto? El pibito recordaba haber vivido eso. Entonces yo con este background, ¿no? De anécdotas interesantes, que hay un montón en internet. Muchísimo. Escucho a Matías Di Stefano, el argentino de Rememberer. Entonces empiezo a escuchar lo que dice, entusiasmado. Digo, bueno, es entretenido. O sea, digo, ¿qué información? Está bien, Omset dice, acá había un túnel, encontramos el túnel, excelente. Es divertido, viste, es entretenido. Lo empiezo a ver con ese interés, ¿no? No estábamos haciendo el podcast, no era para hacer un episodio sobre esto. Me explotó la cabeza, amigo, con Matías Di Stefano. Me explotó la cabeza. Y hay algo muy especial sobre él. Él recuerda esas vidas, igual que estos otros casos. Pero hay algo muy especial de Matías. Que cuando va para atrás, su recuerdo más antiguo es de hace 12.000 años en Egipto. ¿Sí? Y en el medio, desde hace 12.000 años para atrás, hasta ahora recuerda varias vidas. ¿Está bien? El más antiguo es hace 12.000 años. ¿Por qué esto es importante? Cuando vos ves la primera civilización en la historia de la humanidad, vos tenés 1.000 años para atrás, actualidad, ¿no? Y decís, ¿cuál fue la primera civilización? En Google te va a decir la cultura sumeria 3.000 años antes de Cristo. Si estamos 2.000 años después, quiere decir que fue hace 5.000 años, ¿no? Antes de eso, éramos cazadores-recolectores. Todos vimos esto en la escuela. Cazador-recolector quiere decir que estás en un lugar, cazás el animal, lo comés, recolectas las frutas, las comés, cuando se terminó, vas a otro lugar y haces lo mismo. Porque no sabes de agricultura, y como no sabes crear tu propia comida, cazás lo que hay y te vas. Esto quiere decir que no vas a hacer un asentamiento permanente en un lugar. Exacto. Por lo tanto, no tenés una civilización. Y no hay conocimientos de astronomía o Sí. ese tipo de observatorios fijos en ningún lugar. No hay manufactura de nada, no fabricás nada, no estás tallando piedras. No solo tenés la escritura. No, en todo caso haces jarrones para tomar agua y flecha para matar un jabalí y te fuiste a otro lado. Entonces no hay un registro, un asentamiento, no hay murallas, no hay una estructura, no hay un sistema social armado, ¿viste? No hay nada porque te estás moviendo, es como ser un acampante. Eso es ser un nómada, hacer la carpa y después te vas. ¿Está muy bien? Entonces cuando vos ves la línea de tiempo
y decís qué pasó hace 12.000 años, qué estaba viviendo Matías si vivió hace 12.000 años como está diciendo. Este es el registro. Vos pones Younger Dryas en Google, te aparece de Wikipedia. Este es el registro de la temperatura de Groenlandia a lo largo de los años, ¿no? Está en miles de años, ¿ves? Kilo years. Esto es hace 5.000 años. Esto es hace 10.000 años. Esto es 11, 12.000 años. ¿Está bien? Es al final de este periodo. 13, 14, 15. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo hacen para saber la temperatura de Groenlandia hace 12.000 años? Ahí hay algo que se llama ice cores. When we drill down through the ice sheet, we're drilling further and further back in time. We drilled an ice core that was 364 meters long. And ice that we recovered from Hacen un agujero en el hielo y cuanto más profundo vas en el agujero, más atrás vas en el tiempo. ¿Está bien? 364 metros de hielo sacaron. Porque son como las capas geológicas. Cuando hay un acantilado, algo se derrumbó en la montaña y quedan expuestas las capas geológicas, podés ver, por eso fueron partículas de tierra que se fueron acumulando con los años y quedó. Entonces, si vos analizás esas partículas y qué sustancias hay ahí, podés saber qué estaba pasando en la atmósfera, el clima, las hojas que hay en el piso, te dicen la vegetación que hay, había los huesos que hay, te dicen los animales que murieron y quedaron ahí. ¿Entendés? Entonces, estudiando eso, estudiás la historia de la Tierra. ¿Está muy bien? Lo que pasó hace 12.000 años, y la información que está por estos ice cores de Groenlandia, es que hubo un cambio abrupto de la temperatura. Y es porque hubo un cataclismo en ese momento en la Tierra. ¿Entendés? Eso es lo importante de entender. Al principio de este periodo, el Younger Dryas, hubieron impactos de asteroides. ¿Está bien? Algunos fueron que chocaron con la Tierra y otros lo llama airburst, que es cuando explota justo antes de tocar la superficie de la Tierra, pero es como si explotara una bomba nuclear y hace mierda todo. Fue principalmente en Norteamérica, que era todo hielo. Todo Estados Unidos era todo hielo. Al caer estos impactos, derritieron el hielo muy rápido. El agua fría se fue al océano, interrumpió las corrientes de aire caliente que pasan por el Atlántico y ayudan a refrigerar todo el planeta. Sube el nivel del mar, hay inundaciones y se va toda la mierda, amigo. Porque ¿Sube la temperatura también? no, baja. Porque baja la temperatura. hace más frío, porque el agua está fría, el planeta no se puede refrigerar como antes. Entonces por eso tenés este periodo de tanto frío, hasta que se normaliza otra vez. Antes también era frío, pero esto es en Groenlandia, no es un promedio mundial de la temperatura. No sé por qué antes estaba tan abajo, no soy geólogo, pero esto es lo que entendí con respecto al Younger Dryas. Fue un cataclismo, amigos, se hizo mierda todo, ¿está bien? Entonces decís, éramos cazadores recolectores hasta hace 5.000 años, no pasa nada, venía juntando frutas acá, si los que zafaron de la inundación y no estaban cerca de América del Norte, por ahí en otro lado, zafaron, no pasó nada. El tema es que hay un dilema con esta narrativa. Por distintas cosas. Cuando vos vas a Egipto y están las pirámides, te dicen, la primera civilización fue hace 5.000 años, los egipcios vienen después, hicieron después las pirámides, ¿no? Entonces te dicen, las pirámides las hicieron acá, ¿viste? La esfinge y todo pasó en ese momento. Cuando vos ves la gran esfinge de Giza, y esto es uno de los temas que no puede explicar la Arqueología tradicional. Sí. Eso, gracias. Esta es la gran esfinge. Voy a cortar el video y volver a empezar, que se va a Dale. cortar solo. Esta es la esfinge, ¿está bien? Sí. ¿Tiene cola? No sabía. Sí. Mira. Esta parte de atrás es la cola. Ajá. Y esta es la pared que está justo atrás. Sí. ¿Está bien? Está todo tallado en la roca, que es toda esa superficie. ¿Está bien? Cuando un geólogo ve esto, lo primero que te va a decir es, eso por la lluvia. Es erosión, la pared no era toda redondeada, eso fue que llovió y el agua redondeó todo. ¿Cuánto tiene que llover? Y no sé, 1.000 años tiene que llover para que termine eso así. ¿Cuándo fue la última vez que llovió 1.000 años en Egipto?
en este momento, amigo, el de Younger Dryas. Entonces, si vos me decís que llovió 1000 años en Egipto y esa esfinge ya estaba, quiere decir que la esfinge es anterior. Sí. Muy bien. Entonces, ahí es donde se empieza a romper toda la historia de la primera civilización. Porque decís, ¿quién hizo esto si estaba antes? Éramos cazadores-recolectores. Bueno, así como esto, hay un montón de cosas. Está el jarrón que está estudiando Ben de Uncharted X, que lo tenemos acá. Esta maceta es un scan 3D de un jarrón predinástico, se llama. Predinástico quiere decir que fue anterior a las dinastías egipcias conocidas, ¿no? El primer faraón, el segundo, el tercero, ¿viste? Ahora encontraron cosas. Este jarrón es un scan que hicieron de un jarrón y no sé si la escala la imprimí bien porque lo hice en base a Ben agarrándolo. Entonces, como es un chabón grandote, por ahí la mano de él lo hacía parecer más chiquito. Por ahí es un poco más chico que esto, pero es un jarrón que encontraron abajo en una pirámide, en una habitación. Había muchos jarrones con tierra, entonces se pueden hacer el dataje de carbono y el carbon date dio anterior, que fue enterrado antes de la primera dinastía. ¿Está bien? No se sabe cuándo lo fabricaron, pero fue enterrado y acumulado ahí antes del primer faraón. Y se lo atesoraban, lo coleccionaban, como cosas que uno lo juntó todo. Miles de jarroncitos. Entonces Ben de Uncharted X, que ahora voy a abrir el canal ahora para que... No está cerca. Gracias. Sí. Uncharted X. Acá está. Uncharted X es el canal. Acá está Ben hablando de los jarrones. ¿Está bien? Changing History. Hardstone Bases. El tema de estos jarrones es que están hechos en granito. El granito es una piedra recontra dura. ¿Está bien? Entonces, no se puede hacer frotando un cosito y golpeando piedra contra eso para alcanzar esa figura tan perfecta. Entonces, este chabón se está dedicando a estudiar junto con ingenieros cómo mierda hicieron este jarrón. Y los resultados que le dan es que fue diseñado matemáticamente, porque hay proporciones que no te pueden quedar perfectas haciéndolo con la mano o raspándolo contra una piedra. ¿Entendés? El balance es perfecto, la simetría que tiene. Dicen, tuvieron que usar, si usaron una herramienta es un torno por lo menos de 5 ejes para poder hacer el espacio entre las manijas. Bueno, podemos hacer todo un episodio hablando de esto. Cuestión, lo que Pueden quiero dejar decir- en los comentarios si les gustaría saber más sobre los jarrones, hacemos un episodio exclusivo de eso. Lo vamos a hablar. Cuestión. Que Matías diga que recuerda haber vivido hace 12.000 años no es joda. Porque si el chabón recuerda haber vivido acá, quiere decir que puede decir información de, che, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién hizo la pirámide? Amigo, estás ahí, estás... El concepto es que hubo una civilización avanzada antes de este cataclismo. Más avanzada de lo que se cree, porque por ahí era avanzada, pero no tan avanzada como nosotros hoy en día. No sabemos el nivel de avance Claro, que tenían, no sabemos qué tan avanzada era esta civilización. pero es más avanzada de lo que la arqueología tradicional te dice que era la humanidad en ese momento. Te dice que eran cazadores recolectores. La primera civilización te la ponen hace 5.000 años. ¿Entendés? Claro. Entonces cualquier cosa que hacen con piedra ya es más avanzado porque necesitas tecnología, necesitas cálculo matemático para hacerlo. Entonces dicen, este jarrón fue computarizado, amigo. Entonces, lo importante de esto es que hay... aparte no es una construcción que decís, che, tallaron una pared, ¿viste? Pintaron jeroglíficos, ¿entendés? Movieron piedras de miles de toneladas cruzando el Nilo para hacer las pirámides. Entonces es como, son cosas que si hoy las queremos hacer no entendemos cómo las hacen. Por eso el misterio es tan interesante, porque la persona que puede entender cómo hicieron esto se vuelve muy poderosa, ¿entendés? Hay un interés a nivel mundial de tratar de entender cómo hicieron esto. ¿Está bien? Entonces por ahí viene mi interés que Matías diga esta fecha, ¿entendés? Todo bien con las vidas pasadas y todas las cosas de las que habla son súper interesantes, porque habla del espíritu, el alma, el yo superior, ¿viste? Todo eso me recontra interesa, pero hoy vengo a presentarles mi primer interés cuando él dice esto. Acaba de decir una fecha que no es joda, amigo. Vos dijiste 12.000 años,
es muy específico lo que acaba de decir. Quiero saber qué tiene para decir al respecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí, por ahí entré yo. Vamos a arrancar el episodio. Por ahí ahora. entré yo. ¿Entendés? Muy bien. Ahora estamos al día. Todo esto lo habla Randall Carlson con Joe Rogan. Es un geólogo que investiga muchísimas cosas y explica a John Guedragas muy bien. Si lo quieren escuchar en YouTube, hace 3 años tuvo un podcast con Joe Rogan. Randall Carlson. Muy bien. La pregunta. Ahora, pues, si vos le preguntás, che, ¿qué onda las pirámides? Él te responde. ¿Está bien? Eso es lo interesante de Matías. Matías tiene una memoria muy buena. El chabón a los 15 años se va a vivir a España, porque la vieja va a laburar y se va con ella. En clase, elige bachiller, tiene opción no sé qué, elige un tipo de bachiller donde tiene griego y latín. ¿Está bien? Entonces está en una clase de latín. El profesor escribe en el pizarrón una frase en latín. No, dice, esto es así, significa esto. Lo vi esta semana cuando explico esto. Él se queda y dice, no, profe, eso suena mal, eso está mal. ¿Por qué? Le dice. Y él dice, así no lo diría un romano. ¿Viste? Y por eso se queda. ¿Cómo? Y él explica, no, vos si lo formulás distinto y pones esto antes y esto después, ahí suena bien. Y se la hace que dice, ¿de dónde sacaste esto? Me acuerdo. El profesor le dice, lo decís tan seguro que voy a revisar a ver cómo es y después luego charlamos. La semana siguiente vuelve el profesor. Y le dice, te tengo que confesar que lo estuve explicando mal durante 15 años y la forma en que lo decís vos está bien. Y no sé cómo lo sabes. De este tipo de anécdotas tiene un montón, Matías. ¿Sí? Un montón. El chabón estuvo en Roma hablando latín, ¿entendés? Y se acuerda. En vidas pasadas. Sí, en una de sus vidas pasadas. ¿Está bien? El latín, que es una lengua muerta, que nadie la habla. No se habla, sí. Creo que no saben cómo suena realmente. A veces No sé, saben. por alguien que sabe me puede corregir. A veces con los egipcios lo hicieron porque hay traducciones al griego fonéticas. Ah, mira. Entonces, por cómo suena en griego, pueden saber cómo hubiera sonado en egipcio. Claro. ¿Entendés? No sé en el caso del latín cómo es, pero bueno. Vamos fuerte al diome, amigo. El chabón esto fue hace 2 meses, Align Podcast. ¿Está bien? Si yo pongo más, me aparece la fecha exacta. 31 de enero de 2025. ¿Está bien? Y ahora es donde entramos, cuando Matías empieza a responder de las pirámides, ahí es cuando se va toda la mierda, amigo. ¿Entendés? Porque no va a responder lo que vos pensás que va a decir de las pirámides. ¿Está bien? Él no se acuerda cuándo la hicieron. Lo voy a adelantar porque está en inglés, entonces para no hacer la traducción después. Él habla de los maestros que le enseñaban sobre cómo la hicieron. Ok. ¿Está bien? Entonces, si estuvo hace 12.000 años y le están hablando de cómo la hicieron, quiere decir que fue anterior. Claro. ¿Está bien? Que coincide con la erosión geológica de la esfinge. Exacto. Está bien. Ujú. Escucha esto, amigo. Who created the pyramids and why were they created? The pyramids were created by a big mind that it goes beyond this planet, but it was not like spaceships building it. But let's say that when a planet becomes conscious, when a planet develops a being that is able to think like humans do, different planets that are in the same process of evolution, they start to hear and to sense those planets. Like if it's a spider web and suddenly the Earth starts to vibrate in a different way, so the other planets that are resounding with it can hear it. So through vibration, without the need of traveling from one planet to the other, they started to send maps. ¿Querés que explique lo que dijo? Sí. Dice, las pirámides la creó una conciencia superior. O algo así. Pero dice no una nave espacial. Dice, cuando un planeta desarrolla conciencia, como lo tiene la humanidad, otros planetas que están en el mismo nivel, en la misma sintonía, lo detectan. Como si estuviesen todos apoyados sobre una telaraña y uno empieza a vibrar en una frecuencia y ellos lo detectan por la vibración. Sin necesidad de viajar, detectan que en ese planeta hay una conciencia
vibrando. Entonces lo que hacen es enviar mapas, dijo, ¿no? Sí, exactamente, lo explicaste bien. Y es sobre frecuencia. Cuando vos estudiás radiofrecuencia, como nosotros somos técnicos electrónicos especializados en telecomunicaciones en el colegio, señales telefónicas, lo que aprendes es que para que ande un handy o la radio, en este momento estamos siendo atravesados por ondas. Para yo sintonizar la 100 en mi radio, tengo que tener ya la señal que me está atravesando por todos lados. Y está la mega, está la 100, está la 107.1, están todas al mismo tiempo. Y yo con mi dispositivo sintonizo esa frecuencia y solamente puedo escuchar lo que está siendo transmitido por esa frecuencia. ¿Está bien? Sí. El Wi-Fi es lo mismo. El Wi-Fi son 2.4 GHz y los dispositivos que se conectan a esa frecuencia pueden bajar información. Lo usamos todos los días, la frecuencia de la sonda. Vos no decís, vos creés en frecuencia. No es yo creo en el Wi-Fi. Amigo, lo estoy usando, ¿entendés? No entiendo cómo funciona, pero lo estoy usando. Entonces no es una creencia, es un saber. Que un nerd te puede explicar técnicamente por qué funciona la radio o por qué funciona el Wi-Fi. Pero no necesitamos esa información, pues lo usamos. ¿Qué pasa si te digo que el cerebro es una antena y vos podés sintonizar frecuencias de acuerdo a tu vibración? Que eso es lo que dice que hacía Nikola Tesla. Nikola Tesla, el inventor, decía, yo no hago estos inventos, mi cerebro es una antena, yo lo estoy recibiendo y lo estoy manifestando con mis herramientas. Y visualizaba mucho las cosas y editaba en su imaginación las cosas antes de fabricarlas. Gran inventor, nadie entiende cómo mierda lo hacía. Rick Rubin, el productor que laburó con muchísimos artistas, habla de lo mismo. Dice, las ideas están pasando y vos las sintonizás. Por eso alguien que no ejecuta una idea ahora, después ve que otro la hizo y dice, me robó la idea. No la robó. Sintonizaron lo mismo y era el momento de que esa idea pase y este chabón la hizo. ¿Entendés? Y si ese no la hacía, la iba a hacer otro. ¿Entendés? Pues las ideas están pasando en todo el tiempo. Eso habla de Rick Rubin en The Creative Act, el libro que tiene. Entonces es un concepto que ya escuchamos otras veces. Sí. Entonces Matías lo habla a nivel planetario. Él dice, cuando un planeta, habla de un planeta como un ser. Y dice, cuando un planeta desarrolla conciencia, como la especie humana, empieza a vibrar en otra frecuencia, ¿no? Él dice, los humanos son las neuronas de este planeta. Entonces, el planeta desarrolla vida y empieza a desarrollar conciencia. Nosotros somos esa conciencia del planeta. Nosotros somos la Tierra. ¿Entendés? Sí. Entonces dice, los otros planetas lo escucharon. Y empezaron a mandar mapas para que hagan las pirámides. ¿Está bien? Ok. Eso acaba de decir Matías. Vamos a ver cómo continúa. So this is the maps for the universe. It seems like the way you're describing is almost like the planets are nodes within a mycelial network, like a communicative network, which I kind of an interesting way to look at the solar system or solar systems. Yeah, think about that. It's like you can say there are trees, there are bees, there are mushrooms. They're all connected in synchrony. So when one of them changes the frequency, those who are aligned with that frequency can hear it. So there was a moment a few thousand years ago that planet Earth entered in a specific resonance that other worlds that were in evolution, they could hear it. So because of that, because we were in the same radio station, let's say, the people from this planet were able to channel and download the maps of how to build structures where you can actually access time. Access time. O Decilo- sea, repitió lo mismo de recién. Pero dijo, si hay árboles, si hay abejas, Sí, sí. si hay hongos, y uno empieza a vibrar a otra frecuencia, los otros lo sienten. De la misma forma pasa con los planetas, ¿no? Eso Claro, es lo el chabón lo que hizo es una correlación entre la comunicación que tienen los seres vivos o los ecosistemas que ya se estudia, que sí, los árboles se comunican entre sí por medio de las raíces, los hongos también cumplen un rol fundamental en un ecosistema y las abejas también por frecuencia tienen comunicación y los bailes que hacen las abejas, de cómo danzan, se pasan información y lo mismo pasa con los planetas. Y dice que estos mapas
que hacen que puedan construir las pirámides les dan acceso al tiempo, dijo. Sí. Eso nunca lo había escuchado. To build structures where you can actually access time and you can travel through time and space by just closing your eyes and tuning in the right frequency, in the right angle, and time and space is so it's an alien technology but done by humans when humans connected with all the others. Dice que accedes al tiempo y espacio cerrando los ojos y resonando en una frecuencia o algo así. En la Dice, frecuencia correcta. en la frecuencia correcta. Podés como viajar por el tiempo y el espacio. Es una tecnología alienígena construida por humanos porque sintonizaron esa frecuencia, recibieron esa información y la construyeron los humanos. Pero la tecnología no la creamos nosotros. Eso es lo que dice él. Ajá. That are around. So there was a moment that we changed the tune. So when we changed the tune, we couldn't hear them anymore. And that's why we are just trapped in this planet. Mirá, muy interesante. Dice que llegó un punto en el que cambiamos de frecuencia y dejamos de sintonizar toda esa información superior y ahora no la entendemos y no la escuchamos y estamos atrapados en este tiempo y espacio. Muy bien, Pedro. Mira. Esa fue la introducción. Hay otra vuelta que quiero que escuche lo que explica. Who or what physically constructed the pyramids? ¿Quién fue el constructor? ¿Y cómo las hice? ¿Cómo las hizo el constructor físico de las pirámides? Está bien, ahí explicó de dónde vino la idea y cuál Sí. era el propósito. Está Sí. bien. Viajar a través del tiempo y el espacio vibrando. Y la información llegaba por una cuestión de frecuencia de un planeta a otro. Ujú. No vinieron aliens. Era una tecnología alienígena que sintonizaron y construyeron. Sí. ¿Quién y cómo las hicieron? Está haciendo muy buenas preguntas el muchacho buena este. pregunta. Atlanteans. Atlanteans. Bueno, cuando hablamos del Younger Dryas y esa supuesta civilización avanzada, de ahí viene el mito de Atlantis. Que el mito de Atlantis surge por Platón. Platón era griego, creo. No tengo toda la bibliografía de Platón en el cerebro. Pero el chabón habló con, no sé si habló directamente con un sacerdote egipcio o habló con alguien que habló con un sacerdote egipcio. Cuestión, en un momento habla con gente de Egipto y un sacerdote de Egipto le habla de unas escrituras que tenían en la pared. En esas escrituras que tenían en la pared en Egipto hablaba de Atlantis, que era una civilización que estaba atrás de las montañas de Atlas, que está en el noroeste de África. Por eso le llamaban Atlantis, que era una civilización avanzada, que son lo que hicieron las pirámides, ¿no? Eso es lo que decían los egipcios. Y esa civilización colapsó hace 9000 años, creo que dice Platón. Cuando se lo dicen, él lo escribe. Y se me dijeron que esta civilización colapsó hace 9000 años. Sí, y cuando se la cuenta, Platón existió hace 2000 años, entonces daba justo 11.000 no sé cuánto. Cuestión, daba que colapsó en el Younger Dryas. Cuando hablan de que Atlantis se sumergió, hablan del Younger Dryas, hablan de la inundación que hubo porque subió el nivel del mar. Cuando hablan de el arca de Noé en la Biblia, es esa misma inundación, es el Younger Dryas. Y muchas otras religiones tienen historias en China, en Oriente, los mayas, tipo, en todo el mundo hay historias y mitos de una gran inundación. Todo hace referencia al Younger Dryas. Entonces, cuando él dice Atlanteans, está hablando de esa civilización que existió antes del Younger Dryas. Sí. They call it, Plato called them Atlanteans, of course. He called them Atlanteans because these people used to come from the Atlas Mountains. And the Atlas are in Morocco and Spain. So in the other side is the islands of Atlantidas, which is Canary Islands, Madeira, Azores. That's how the Greek people used to call the islands from Atlas. So that's why Atlantis. Lo que Sí, dijimos, sí, toda esa región del Mediterráneo, España, Marruecos, las Islas Canarias, toda esa zona. venían de ahí, por eso lo llamaban los Atlanteans. Sí. Bueno, seguimos. But actually, this ancient civilization that was not called Atlantis, they were a civilization designed by other people from other worlds, and they were humans, but a big part of them were not.
what kind of Dice, ellos no se llamaban a sí mismos Atlanteans, pero era una civilización creada por otra especie De otro mundo. de otro mundo y muchos eran humanos, pero otros no, dijo, ¿no? Sí. Que ahí ya entramos en los Anunnakis y como otra civilización de otro planeta. Hay toda una historia que dice que vinieron a la Tierra y modificaron genéticamente a los humanos para poder evolucionar. Bueno, es otro, la rama ahí va mucho más lejos. Ahora no va a hablar de quiénes son estas personas, pero va a hablar de la tecnología que usaban. our energies were used to actually construct the pyramids. Sound. They build the structure of sound. And in order to build a pyramid, you needed I don't remember the time when they built it, but I know because of teachers that we had in the times that I remember that they needed to understand the technology of voice. They needed to understand the technology of sound in order to actually move the stones, cut them correctly. And for that, you needed to become one with water. Water needed to have a specific information of what are you doing. So it was a whole relationship with the elements, with fire, with water, with earth, to tune everyone that was working there. So there were Dice que usaban los elementos y principalmente sonido, que con el dominio del sonido y la resonancia de las frecuencias y el agua y el fuego y todo en armonía podían controlar las piedras y cortarlas exactamente como necesitaban para construir las pirámides. El agua tenía que tener una información específica para saber qué era lo que tenía que hacer. Él habla mucho de los elementos y de cómo comunicarse con los elementos, y habla de los elementos como los primeros seres vivos. Cuando habla de la tierra, habla de los minerales. Cuando habla del aire, habla del gas. Entonces, en otros videos habla de los elementos como la primer creación, del primer ser, y cómo evolucionaron y buscaron forma de crear vida. Entonces, en la tierra, el elemento principal es el agua, y la vida surgió de las bacterias y cosas en el agua, y terminamos nosotros. Pero dice, lo mismo pasó en otro sistema, con tierra, con fuego y con gas. ¿Entendés? Entonces, él habla de los elementos como seres. Seres que pueden crear cosas. Claro, entonces dice, tenían que estar en sintonía con los elementos para poder, a través del sonido y la resonancia, cortar la roca con agua. Mira. Lo difícil de esto, o sea, está buenísima la historia y la explicación, es que a mí por lo menos me convence más cuando veo una demostración científica, claro, de ese dominio del agua. Entonces, claro, si por ahora no podemos controlar el elemento de esa forma, es incomprobable lo que está diciendo. Es incomprobable. Hay dos formas de llegar a la verdad. La verdad es una. La verdad es una. Tenés la ciencia queriendo llegar de este lado, que es lo que está haciendo Ben de Uncharted X con el jarrón. Y los geólogos hablando de las pruebas de la cosa que hay en la Tierra y los ice core que te mostré al principio. Entonces tenés de este lado gente queriendo experimentar y tener pruebas físicas, y tenés este chabón del otro lado diciendo, che, yo me acuerdo y esto funcionaba así. Entonces es como, che, pará, tipo, aguanta un toque, ¿cómo que le hablabas al agua? ¿Viste? Entonces estamos yendo de direcciones opuestas buscando esa unión, boludo, ese eslabón que me conecta, que me lleva desde un torno de 5 ejes que me hace un jarrón de granito a le cantábamos al agua para cortar la piedra, ¿viste? Es como que hay que conectar esos dos puntos para poder llegar a la verdad y que sea coherente. Claro. Pero lo de la frecuencia es coherente, usamos el wifi y la radio todos los días, entonces que el planeta sea un ser que habla con otro planeta, ¿viste? Es como que hay una coherencia, ¿viste? No está tirado de los pelos. Es una locura lo que está diciendo. Porque decís, ¿de qué me estás hablando, amigo? Pero cuando decís, bueno, ok, vamos a escuchar lo que tiene para decir, es lo mismo que usamos todos los días. Si vos negás eso, estás negando esta propia realidad, boludo, ¿entendés? Entonces, es una flasheada, pero es porque estamos muy lejos, ¿viste? Hay un gap enorme entre el conocimiento científico de la actualidad y lo que me está hablando este chabón. Y tiene sentido porque hoy no podríamos hacer las pirámides. Entonces, si hubiese una respuesta coherente, sería una tecnología que para nosotros no tiene sentido. Porque si tuviese sentido, ya lo estaríamos haciendo, amigo. ¿Entendés? Sí. No slaves. As some book says, there were no slaves. Everyone knew exactly what they were doing because every slice, every cut of the stone was fully
aware, and you had to become one with water. You had to become one with earth. So mainly it was the technology of sound that we are not there yet. For the Atlanteans, to speak and to sing and to dance, it was technology. It was not culture. Los atlantes usaban la danza, el canto y la oración como una tecnología, no como entretenimiento. Eso es lo que dijo, ¿no? Ajá. Él habla del cuerpo como tecnología, como esto del cerebro en antena, como decía Tesla. Entonces vos pensás, claro, si vivían conectados a la Tierra y no tenían el mundo tecnológico que tenemos hoy y usaban el cuerpo como tecnología, tiene sentido de que hagan cosas completamente distintas a las que hacemos ahora. Y dice que no habían esclavos, que cada uno sabía lo que estaba haciendo y que había un propósito muy claro. Ahora no me acuerdo qué le pregunta, pero creo que ahora voy a ir a otro video. You have access to a previous incarnation as an Atlantean person. Yes, What is he or she like? What was his or her experience? I was a woman, and I was in charge of a community in that time. It was a matriarchal society, so circles of women were ruling the territory. I was living in the Nile. It was a colony from Atlantis. So my great grandparents moved from the main islands to the Nile, to the river, and my whole task there was to take care that the communication between the Sut, which was we call the Sut, the different villages that are like one, like let's call nation. For us we say nation. Dijo muchas cosas, le dice, bueno, y vos encarnaste como una persona que vivió en Atlantis. Dice, sí, yo era una mujer, vivía en el Nilo. Mi tatarabuelo era de Atlantis y migró hacia el Nilo. Dice, era una sociedad matriarcal, entonces estaba liderada por mujeres y yo estaba a cargo de la comunicación entre las distintas naciones, que lo llama Smooth, o no me acuerdo qué palabra dijo, que hace las naciones como naciones, y él se encarga de comunicar eso. Él cuenta que el primer recuerdo, uno de los primeros recuerdos que tuvo a los 12 años de esta vida, él empezó a sentir las emociones. Así fue como empezó a recordar. No era visual el recuerdo, sino que él sintió la emoción porque siendo una mujer muy joven, quedó a cargo de una comunidad. Porque, no sé, el padre muere o no sé qué situación, o se casa, no me acuerdo qué fue lo que pasó. Tenía, no sé, 16 años y era la responsable de una comunidad de personas muy grande y eso le generaba mucha preocupación. Y ese fue el primer recuerdo que tuvo de la preocupación que sintió en ese momento. Y ahí fue que empezó a recordar. Él siempre conectó a través de las emociones primero. Te quiero mostrar lo que habla de las pirámides, de cómo funcionan, amigo, para viajar en tiempo y espacio. Voy a cortar y volver a poner. Sí. Well, the idea of it is when you see a pyramid, you're actually seeing an octahedron. Vas a hacer el dibujo en el iPad, amigo, mientras lo explica. Ahí te traigo el lápiz. Preparada Procreate. ¿Por qué? Porque va a hacer una descripción geométrica. Va a describir la geometría de cómo funciona la pirámide. Está bien. Está bien, anda a buscar el lápiz yo mientras digo. Algo de Matías muy especial, ahora lo decís, es que él explica el universo geométricamente, amigo. Explica el origen geométrico del universo, amigo. Y toda la estructura. Es una locura. Dale, sí. Bueno, algo muy curioso de las pirámides es que hoy en día no podés saber cuándo fueron construidas, porque para saber cuándo algo fue construido lo que hacen es datar la huella de carbono que tiene. Se llama carbon dating, que todos los objetos orgánicos van como cambiando su nivel de carbono de forma consistente a lo largo del tiempo.
Menos con las rocas. Las rocas no son materiales orgánicos como la madera o las hojas, entonces no pueden datar a nivel carbono cuando fueron construidas. Entonces hace una estimación en base a la mugre que hay entre las rocas, ¿viste? Dice, bueno, de acuerdo a las piedritas o maderitas que encontramos adentro, creemos que fue de hace 4.500 años o 2.500 años antes de Cristo. Lo loco es que sí saben de dónde sacaron las rocas. Dicen, la gran pirámide de Giza tiene 2.3 millones de bloques, ¿no? La gran mayoría de esos bloques son de piedra caliza. La piedra caliza no es tan dura y la sacaron de 500 metros. Entonces decís, está bien, el 70% de las rocas son de acá a 500 metros y no es una roca tan dura. En un periodo de 25 años o 40 años podrían haber cortado y acomodado todas esas rocas. El tema es que las rocas más grandes y pesadas que están en el centro son de granito y pesan como 70 toneladas algunas. Esas las sacaron de 800 kilómetros al sur. Saben, está tipo ahí los restos de los lugares que sacaron las rocas, son las mismas rocas, saben que las llevaron de acá hasta acá 800 kilómetros. Entonces cuando vos haces la matemática, ellos dicen, las pirámides son tumbas, que un egipcio cuando empezaba a gobernar decía, yo soy re importante, quiero que mi tumba la empiecen a construir ahora y que sea la más grande de todas. Entonces hagan una tumba en forma de pirámide. Supuestamente la pirámide es la forma más fácil de construir para una civilización porque es agrupar rocas en una forma de pila, que el nivel superior es un poco más chico que el inferior y te queda con una pirámide, ¿no? Entonces dicen, bueno, hagan una pirámide y en 20 años cuando yo me muera me entierran ahí. Entonces dicen, las pirámides tardaron 20 años en construirlas. Tienen 2.3 millones de bloques y los sacaron de acá y acá. El tema es cuando empezás a hacer las cuentas, decís, ok, ¿cuántos bloques tuvieron que... cada cuánto tuvieron que aplicar un bloque en su lugar final desde que empezaron hasta que terminaron en promedio para construirla a tiempo? Si empezás sin ninguna roca sacada de las montañas y terminás con la pirámide, ¿qué ritmo promedio tendría que hacer para cortar y ubicar? Si vos haces la cuenta, la podés hacer con ChatGPT hoy en día, es muy fácil. Te da que tardaron 4 minutos y 32 segundos por roca. Y las transportaron en un promedio 15 kilómetros. Si vos haces el promedio de las que están a 800 kilómetros y las que están a 500 metros, en promedio, cada 4 minutos y medio, transportaban 15 kilómetros y ubicaban una piedra en su posición final durante 20 años consecutivos, día y noche, para terminar las pirámides. Lo cual es una locura. Eso es más tirado de los pelos que sintonizar una frecuencia de otro planeta, amigo. Abrí, por favor, Notion. Pedro es artista 3D, dibujante, ilustrador. Pero ¿qué? No, yo. Entonces, como no tengo los visual... Un archivo en blanco, vas a hacer un dibujito. Está bien. No entendí lo que habías dicho. ¿Tengo que grabar la pantalla o sí, así. No, grabás y vas dibujando a la vez que... Hagamos una sincronización del dibujo. Hace un ruido... pero que se escuche acá. No muevas esto. Bueno, trae el iPad. Muy bien. Acá Matías va a explicar el funcionamiento de cómo era eso de viajar en el tiempo y el espacio vibrando, que lo dijo en el otro video, ¿te acordás? Sí. Not just the pyramid. We visualize the pyramids as a symbol of power going up, but in the ancient times, nobody went up a pyramid. They were all in the pyramid. So that gives you a clue that the idea is not to reach God above, is to reach God within. So every pyramid has been built in order for you to access the core of it. So it's an octahedron, not a pyramid. Dijo algo así como que vos no ascendés a la información, sino que la información la buscás dentro tuyo, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces vos vas dentro de la pirámide, no buscas subir arriba, sino buscas ir adentro. Entonces es un octaedro, no una pirámide. ¿Qué tiene que ver igual que es un octaedro? Te lo voy a anticipar, lo voy a explicar. Vos agarrás una pirámide y la espejás hacia abajo. Es, viste, un cuadrado y triángulo. La espejás, eso es un octaedro. Ok. Entonces, cuando vos entras a una pirámide, por cómo son los chambers, vos entrás y buscás entrar al medio y estás en el medio de ese octaedro. Uh-huh. ¿Está bien? Eso es lo que dice Matías. Está bien.
¿Escuchaste esto alguna vez? No de otras personas. And a pyramid actually means fire. So it's the fire in the middle. An octahedron's like a different shape, though. I don't understand why. Is it an Octahedron is a pyramid above and a pyramid below. oh, okay. If you have those two pyramids together, a reflection of it. Like a star tetrahedron, kind of with like a Merkaba shape almost. No. It's a pyramid. Okay. You see a pyramid. Yeah. So put the ground and you see the pyramid. Now reflect it Okay. under. That's an octahedron. Got it, It's got it. eight triangular faces. Got it. So you reflect it. Okay. So if you have water in the horizon, you can see the pyramid like this. So Es eso, son 8 caras triangulares. Esa es la figura geométrica de la pirámide, está diciendo. Y dijo la pirámide significa fuego. Sí, in the middle. Pyramid. Ahora te va a hacer. Hace mucho la etimología de la palabra, de dónde viene eso, hace muchísimo, Matías. Por eso me gusta escucharlo. Lo va a decir de vuelta, me parece. so that's how you are supposed to see a pyramid. Like there is another one under, which are the chambers and tunnels that go under, that reflects the pyramid, which actually is not just a fire up, it's the fire between, it's the fire in the middle, pyramide. So in that, which is pyrос, which is fire, and miden, which is middle. ¿Entendés? Sí, la primera parte significa fuego, la segunda significa medio. Piros es fuego, mide es medio, es el fuego en el medio, por eso es ir al medio, por eso son 2 pirámides reflejadas entre sí, por eso vas al medio de la pirámide. Ese es el nombre, te lo está diciendo el nombre, amigo. So in the fire in the middle is actually an octahedron. When you expand the octahedron, each one of them. Te voy a pedir que lo dibujes, lo que está escribiendo ahora. Así que, ¿Tengo que dibujar el octaedro? dibujá ¿qué sentís vos? Dibujá lo que entendiste. Chabón tiene la pirámide que se refleja para abajo también. Bueno, me quedó muy bien. Tuki. Muy bien. Eso es lo que describió. Hacé, es perfecto lo que hiciste. Hacé la vista de costado. La vista lateral sería así. Muy bien. Ahora vas a Este es el continuar. horizonte. Muy bien. Vas a seguir porque va a ser una descripción ahora muy importante. Ok. Vas a seguir los pasos de él. Mira. It's actually an octahedron. When you expand the octahedron, each one of the triangles, you make a tetrahedron from each one of the faces. You have a Merkaba. Como que de cada uno saca un triángulo nuevo Sí, de cada lado. sí. Algo así. Muy bien. Hacelo en la vista de perfil. Claro, sería de 3 lados nada más. Algo así. Sí. Muy bien. Y de todos los lados igual. Claro. So when you connect the dots of the Merkaba, you have an hexagon. An hexahedron, which is a cube. Conectar los puntos. Vamos a hacer otro color. Si yo conecto así. Esto dice. Sí. Un cubo. Sí. Está bien lo que está diciendo. Sí, ponele que sí. When you open the faces of the hexahedron, you have a dodecahedron. No sé cómo abrir las caras o sea, está bien eso. Está bien. Le creemos. ¿Entendés para dónde va él? Tiene como muchas cosas geométricas. Claro, te está explicando la expansión geométrica de la pirámide, te está haciendo. Igual algo que nunca me convenció de esta explicación de que hay una pirámide reflejada abajo es que no fue revelada nunca. O sea, supongo que pueden haber sistemas de vibración o algo así que pueden detectar si hay una pirámide espejada No, abajo, arriba no, de la pirámide. no. Dijo como, No habla de la pirámide, habla de los chambers, Pedro. Si hay un túnel que va para abajo, ya tenés todo. Vos querés hacer túneles para arriba y para abajo, nada más.
¿Entendés? Para hacer el túnel para arriba tenés que hacer toda la pirámide y para hacer el túnel para abajo haces un pozo, haces el túnel, ya tenés la pirámide reflejada. Si la estructura de los chambers está espejada, no hace falta poner ladrillos para abajo. Ah, vos decís que solamente el piso hace de la parte inferior de la pirámide, digamos. En vez de hacer una pirámide invertida, haces un pozo y un túnel. Voy a dejar de grabar porque eso lo ves. ¿Me entendés, Pedro? Lo que es lo que dice de acceder, habla de los chambers. Que está espejado. No Pero sé- entonces no es que hay una pirámide encima de otra. No. Pero debería haber un sistema espejado interno. Si hay un chamber que va, un túnel que va para arriba, debería haber un túnel igual que va para abajo. Ok. Para que se cumpla lo que él dice. Está bien. ¿Me entendés? No sé si es así en verdad. Podemos ver un plano de rayos X. Sí, igual no descubrieron todos los túneles. O sea, Claro. se cree que hay túneles que todavía no están descubiertos. Claro. Pirámides. ¿Me entendés? So you make like houses around. So you have a dodecahedron, and when you connect all the dots of the dodecahedron, you have an icosahedron. So actually, what you do inside of a pyramid is accessing the entire network of creation. So there's octahedron, hexahedron, through tetrahedrons, dodecahedron, icosahedron. So the purpose of the pyramids is to become God in the center. The idea was to become one with God when you are born, when you recognize your power, when you build yourself, and when you die. So the people that were able to enter the pyramids were there in order to prepare themselves to access all the network of consciousness, so the main structures of the universe. And so the pyramids became the seats of the tree of life. Sí, loquísimo todo lo que dijo. Dice, cuando entras en esa estructura geométrica, entras como algo, una fórmula de la creación, entonces te convertís en Dios. Y eso lo hacía la gente en momentos importantes de su vida, cuando nacía, cuando estaba por morir, cuando se convertía en alguien poderoso, entraba como a cierto nivel de maduración o algo así, supongo, entraban a la pirámide para entrar en esa resonancia y a tener acceso a Al network del universo. las leyes del universo o algo así. Lo loco de esta teoría de que no es una tumba, la pirámide, es que el granito, que es las piedras más pesadas que están adentro, tienen cualidades de frecuencia y resonancia, que tienen cuarzo adentro. Entonces, cuando las personas que entran y visitan las pirámides, cuando hacen vibraciones tipo o cosas así, entra como todo en resonancia. Tiene como unas cualidades de frecuencia muy específicas que si fuese una tumba no tendrían por qué tener esas cualidades, ¿viste? Va a hablar Entonces, de eso. sí, eso es lo que siempre me llamó la atención, de que los materiales tienen un propósito y toda la estructura tiene un propósito. Entonces, bueno, de cierta forma coincide con lo que dice, que cuando entras ahí tenés acceso a esas cosas místicas. Pero mi pregunta es por qué hoy en día no se usan de esa forma, ¿viste? No sé, vamos a terminar. Por ahí sí se usa y no lo sabe. Vamos a terminar esto. You have every octahedron is like a seat. So every pyramid is like a seat from the stars on the ground. So you can access the network of those stars. So you go to the Great Pyramid and you access the information of Mintaka, which is the star, one of the stars in Orion. Bueno, eso es impresionante. Como dice que cuando él lo que dice es un punto de enfoque a una estrella. Cuando vos entras a esa pirámide tenés acceso a la información de esa estrella. Y algo muy loco es que las pirámides no están en una línea vertical perfecta, las tres de Egipto. Cuando vos vas, hay tres pirámides grandes, no están alineadas perfectas. Está la del medio como de un poquito más arriba. Y coincide justo con la alineación del cinturón de Orión, ¿no? Que lo acaba de decir la estrella del medio, Orcaba, no sé qué nombre Sí. dijo, accedes a esa estrella, dijo. Sí. Cuando el occidente descubrió las pirámides, fue creo que en el 1800, las empezaron como a investigar, dijeron son tumbas, no sé qué, no prestaron atención a esa alineación de las estrellas, no sé qué, y después de muchos años descubrieron que en México y en otro lugar del mundo también hay pirámides, y todas están alineadas igual. Entonces, algo que no tiene sentido para la teoría de que son tumbas es esa alineación con las estrellas y la orientación geográfica, norte-sur, todo.
¿cómo carajo las alinearon y por qué en la otra parte del mundo también las alineaban de esa forma? Como que había un significado más intencional, más profundo. Lo que dice Matías es que cada pirámide es un asiento, sit le dice, lo entiendo Un como asiento, sí. donde vos entrás ahí y con la resonancia que voy a explicar ahora, accedes a la información en esa estrella en particular con la que está alineada la pirámide. Claro. Por eso la alineación, según él, es tan importante. Sí. Es una posición muy específica que tiene cada pirámide. Y lo loco también eso de la orientación con las estrellas, lo que dice Graham Hancock, el historiador que estudia las pirámides, dice, esa alineación hoy en día no es perfecta. Por la rotación de la Tierra, con los miles de años, se fue como moviendo y se fue como desalineando un poquitito de esas estrellas. Pero si vas al pasado, si retrocedes esas rotaciones de la Tierra como 10.000 años, vas a ver que coinciden perfecto. Entonces es otra cosa que él dice que no tiene sentido que hayan sido construidas a 2.500 años antes de Cristo porque no coincidían. Lo mismo que la Esfinge, que apunta en el equinoccio, no sé si es de primavera o de verano, que ese día apunta al amanecer, ¿no? Hoy en día vas a las pirámides el 21 de marzo, creo que dice, te sentás atrás de la pirámide cuando amanece y el sol sale justo a donde está mirando el león o la Esfinge. Ahora dice, la constelación que está detrás del sol, que estaba hace 2.500 años antes de Cristo, cuando supuestamente se construyó, era Tauro. Y dice, Tauro es el toro, el bull, el símbolo. Entonces, ¿por qué construyen un león o algo con tipo un felino, que ves las patas, la cola, todo, cuando es Tauro lo que amanece? Ahora, si vas hace 12.000 años, la constelación que estaba atrás del sol en ese punto era Leo. Entonces dice, por eso construyeron el felino, porque la constelación que salía en ese momento era Leo, y ellos sabían de las constelaciones y todo. Entonces, bueno, eso es otra explicación o justificación de por qué cree que se fueron construidas hace 12.000 años. Son muchas estas coincidencias que decís, bueno, coincidió que era Leo, pero decís, bueno, también entonces le hicieron hace 10.000 años, entonces te rompe todo el ciclo de las civilizaciones que hablamos al principio. Sí. Todo esto justifica decir, che, me parece que fue anterior a lo que creemos que fue la primera civilización. Sí. Va a explicar lo de la resonancia en un momento. So you access the information of Orion and so on. So every temple, every star around the planet, it's a seed of the tree of life, which is the icosahedron, and all the roots on the top, and the roots and the branches of the tree of life, which is this spherical shape of the tree. And in the center, you have this little seed that created the whole thing. That's a pyramid. Habla de una ilustración de un árbol con las raíces que se conectan, las raíces de abajo y las ramas para arriba, y que en el centro está este asiento que hizo toda la creación, que esa es la función de las pirámides. Go into, for example, the king's chamber like we did, and whatever that box is, some people call it a sarcophagus, but Yeah. it doesn't really look like that. Yeah. So becoming God, realizing like unity with God, what do you think they were actually doing in there? And like what can we remember about that time and the purpose that they serve? Well, Le preguntó sobre el sarcófago que está en el medio del King Chamber, que es como una especie de sarcófago que dice, para mí no es un sarcófago, pero eso es lo que llama la arqueología tradicional, para qué era y cómo lo usaban, ¿no? in order to access all the geometry of the creation, you have to remember that the creation is basically waves. So electrons, protons, mainly electrons, they behave as particles in this reality. But if you are not watching them, they behave as waves, which means that matter, the reality, only exists because we are observing it. Eso es una locura cuando empezás a estudiar la mecánica cuántica y el experimento de la rendija y todo. Ahí te das cuenta de que nada es 100% físico, tangible, sólido, real. Es todo, como dice ahí, dice el átomo, el electrón, el protón, son partículas, pero cuando no están siendo observadas se comportan como ondas. Una onda no tiene una forma sólida física. Una onda es como el Wi-Fi. Vos no lo ves, no lo podés apretar, medir, pesar. Una onda es simplemente una frecuencia. Y dice,
los que estudian mecánica cuántica. Otro día podemos hacer una explicación del experimento de la rendija. Es todo un episodio aparte que te puedo Sí. hacer. Básicamente, ya la ciencia descubrió hace muchísimo tiempo y lo testearon un montón de veces en un montón de lugares del mundo, que cuando una partícula, un electrón, no está siendo observado, se comporta como una onda. Estoy chequeando que estoy grabando. Sí. Y cuando está siendo observado, colapsa en una partícula. Eso es lo que acaba de decir, que es real, científicamente comprobado. Otro día podemos hablar de esos experimentos. If we don't observe it, we feel it. So it's a wave. So it's like a wave of frequency. So what Atlassians did was, what are the waves that manifest those particles in the net? Ah, muy interesante. Él lo que dice es que la frecuencia, vos, como decíamos, no la puedes pesar, medir, calcular, pero sí la puedes sentir. Él dice, vos podés sentir la frecuencia. Entonces dice, si vos, dice, lo que lo hacían los Atlanteans, era tratar de encontrar la frecuencia que podía colapsar lo que ellos buscaban. Entonces, Iba a ser en la inversa. La inversa, En vez de claro. tener la partícula y llevarlo a una onda, era cuál es la onda que se colapsa en esta partícula. claro, que al ser observada se materializa en este objeto. Es como ir a la creación de la onda antes de que sea colapsada. So what they did was, okay, we have an octahedron has 8 faces and 1 core. So that means that there are 9 sounds that helps you to access the entire thing. The Indians call it Om. El dibujito que hiciste de las dos pirámides espejadas tiene 8 caras y un centro, dice. Sí. Entonces la analogía que hacían estos de la que pensaban en la onda, decían hay 9 sonidos que te llevan a construir toda esa estructura con ondas. Es lo que estábamos diciendo. Le llaman Om. But actually it's not Om. It's like 9 vowels. So it's 9 vowels that actually are creating the shape. Son 9 vocales que están creando la forma, dice. So when you sing the song, you access the wave. Claro, porque el sonido, dice, cuando vos haces el sonido accedes a la onda y el sonido es una onda. Entonces ellos no es que crean la partícula, sino que emiten la onda que después crea la partícula y la emiten con sonido. Claro. When you see the shape, you access the particle. Cuando le pegaste a la onda, ves la forma y ahí accedes a la partícula, dice. So if we are particles now, the imagine that, for example, an instrument, a piano, a guitar. So you have a string, and you have one side here and the other side here, and you have to tune those sides. So Está hablando de un instrumento, un piano, una guitarra, tenés una cuerda, tenés dos lados, uno agarrado a un lugar, otro, tenés que afinar la cuerda. Sí. imagine that each one of the sides is a particle or a planet or a star. So how do you reach from here to here? You cannot move this planet here and move it here or travel all the way. The way to connect them is to tune one of them and make the chord. So the vibration reaches both particles at the same time, which is the quantum reality. Sí, eso es muy loco porque arranca con una teoría re falopa que dice, si vos tenés dos extremos de una cuerda y querés conectarlos, lo que tenés que hacer es tensarlos a un nivel específico. Entonces dice, si vos tenés dos planetas que querés que se conecten, no vas a llevar el planeta que está acá al de acá, vos no vas a viajar. Lo que vas a hacer es agarrar uno, ponerlo en la misma frecuencia del otro y sonar la cuerda. Y el sonido va a llegar al mismo instante en los dos lugares. Que sí, en la analogía de la cuerda tiene sentido. Dice, ese es el quantum.
que con el último premio Nobel de física, creo fue, que demostraron el quantum entanglement, que es el entrelazamiento cuántico, que dos partículas que fueron entrelazadas cuánticamente las podés separar infinito en cualquier parte del espacio, y al modificar una se modifica la otra exactamente al mismo tiempo, como si sonara la cuerda y el sonido llega exactamente a la vez a los dos lugares. Que también es mecánica cuántica y es dificilísimo. Es muy complejo. Él lo dice con una naturalidad, boludo. Y con estas analogías de... Es como una guitarra, amigo. Haces así, suena... Amigo, lo que estás explicando tiene mucho sentido y es muy difícil de justificarlo así, boludo. Lo dice con una simpleza el chabón, desde un saber. ¿Entendés? Eso es lo sorprendente de Matías. Seguí escuchando. So it doesn't matter where you are, by frequency, you access every planet or star. So what they did was to figure out which were the frequencies and sounds that connects every particle in the universe. So when you lay down there and you find the right frequency with your own nose that vibrates the pineal, it activates the pineal gland, the hypophysis gland, or pituitary as most people know it, and they start to resound and vibrate. The structure of the pyramids resound the same sound to you, towards you, so it creates an echo constantly, and suddenly your brain starts to interpret that you are not in a sarcophagus, you are like floating in water, and suddenly the chamber becomes stars, you suddenly are levitating in the middle of the cosmos when you reach the right sound. So the particles become waves, and you start to accessing the same song in Jupiter, in Orion, in all the particles that are connected to the same particles that you have in your body, they connect with these other places. So Él dice, trataron de entender cuál era el sonido que manifestaba la partícula de cada cosa del universo. Es como una nota. Entonces, con eso de la cuerda, cuando vos sabés la nota de cada planeta, cada sistema solar, cada espacio en el universo, vos decís, listo, excelente, esta es la nota, amigo, 27 Hz, por decir. Te metés adentro de la pirámide, haces el sonido que resuena con tus huesos, que hace resonar la pineal gland y la glándula pituitaria que está dentro del cerebro. Resonás a esa frecuencia. La pirámide te hace un efecto de resonancia que amplifica todo muy fuerte. Resuena todo. Tus partículas se convierten en esa onda. Tu cerebro deja de interpretar de que estás acá y siente que estás en el agua. Tu mente se va al universo y de repente estás accediendo a través de la onda ese lugar, ya sea Júpiter, Orión o cualquier lugar del universo. Que resuena esa misma frecuencia. Ajá, eso lo acaba de decir. Para que voy a cortar y voy a poner. Dale. it's like a time-space travel machine in which you don't have to actually go anywhere. You become everywhere. Es una máquina del tiempo y espacio que no tenés que ir a ningún lado, sino que vos te convertís en ese lugar al que querés ir. Por eso de la frecuencia, la resonancia y la vibración. Yeah. Pausa. Eso es lo que me da intriga, que digo, bueno, está bien, entonces ¿por qué nadie la usa? ¿Entendés? Si el chabón sabe cómo funciona y la estructura sigue intacta, o sea, sí, se descascaró toda y sacaron un montón de rocas y unos exploradores hicieron agujeros y rompieron partes, dinamitaron partes del interior, pero la estructura está más que nada armada. ¿Por qué no? Ahora, el chabón que va, ponele que él va y dice, sí, yo lo voy a hacer. Se sienta en la pirámide, resuena, se teletransporta a Júpiter. No puede sacarse una selfie y decir acá en Júpiter, pack, y vuelve y la sube a Instagram. Lo hace, amigo. Matías es un portal. Si vos le preguntás, che, vos quién sos, amigo, ¿de dónde venís? Dice, yo soy un portal humano, soy humano igual que todo, pero él tiene acceso a esta información. Vos decís, ¿cómo aprendió? Decís, excelente, amigo, ¿te acordás de vida pasada? ¿Cómo aprendiste esto, amigo? ¿Quién te enseñó mecánica cuántica? Él escucha sus guías espirituales, que no es un coach con el que tiene una entrevista una vez por semana por Zoom. Es un espíritu que le habla. Y desde que tiene 12 años que tiene esta información, amigo.
todo se justifica matemáticamente. Todos los físicos escucharon esto y dicen, tiene sentido lo que está diciendo. Es que después tenemos que hacer un episodio hablando sobre el experimento de la rendija y toda la física cuántica, porque es muy fácil decir que partícula, onda, nada es sólido hasta que es observado, chamullo. Sí, porque vos nunca viste a los científicos tratando de romperse la cabeza explicando los experimentos que están viendo con sus propios ojos. Entonces, ahí es cuando yo considero más en profundidad lo que está diciendo, porque escuché la explicación científica de la realidad que dicen, sí, en realidad no sabemos qué es la realidad, tipo, podría ser toda una simulación, científicamente podríamos ser datos de una simulación, ¿viste? Sí, como... Acá terminamos, ya te expliqué qué son las pirámides, amigo. Muchas gracias. Ahí sale screenshot. Si querés seguir investigando, escuchándolo a Matías, te recomiendo este podcast con Aubrey Marcus, que habla de las 9 dimensiones de la realidad, que según la teoría de cuerdas, que es, lo googleé ayer para saber qué era, porque nunca lo había escuchado, es un quilombo físico, ¿no? Pero habla también de la realidad y habla de las 9 dimensiones que, expandiéndolo a no sé qué, puede llegar a 11. Bueno, él hace todo el breakdown de las 9 dimensiones de la realidad y cómo funciona cada una. Y te va llevando una por una, y cuando llegas a la 9, la 10 es la 1, porque volvés al círculo. Bueno, es muy complicado. Así que este es nuestro episodio, amigo. Volvimos. Sí, 1 hora y media más o menos de yo el topic que tenía preparado lo dejo para el próximo episodio. Más relacionado a la impresión 3D y cosas... Boludeces terrenales del triple. Súper terrenales. Que bueno, quedarán para otro día. Así que... Nos vemos, amigo. Chao.